verdadero pecado, queridos hermanos. Alguna vez ella desvía el pecado como cualquier otra cosa, la lleva. Miré pornografía, pegan un gran pecado. Y sí, es un pecado, porque en tu moral. Pero estos son pecados sociales mucho más grandes que eso, queridos hermanos. Alguna vez ella tenía que confesar esas cosas, pero sin embargo aquellos que tocan a la sociedad y que tocan los intereses de la nación, nadie dice nada. Ñaquimba, voy a dar pecado ñandengana, porque upea chante boiba, pues chante ana boi más o menos. Coimero, voy a dar pecado. No, eso no es. Y letradito tu vea. A upear entonces imponaje. Bueno, esto es lo que grita esta señora, ¿verdad? Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija, la humanidad, la nación está terriblemente atormentada por un demonio. Upea y nada demonio. Daimón es lo que sale de adentro, eso quiere decir en griego, daimón. Pero sea pende pupe, de pupe lleva, de tu pensamiento, de tu ira, de tu enojo, de tus intenciones, las malas intenciones, los malos deseos. Vean la demonio. Ese es el verdadero daimón, ¿verdad? Y entonces quiere decir que estos males, queridos hermanos, somos nosotros quienes los fabricamos y lo hacemos. Entonces hoy a mirar a esta madre, hoy al prepararnos en nuestro camino de cambio y conversión, porque Peña Guajeo y noveno día ya de Santo Pámara. ¿Pero por qué? Porque llegamos a reflexionar y a entender los valores y principios que el Señor nos está pidiendo. Pero aquí hay una cosa un poco extraña. Dice que el Señor no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. ¿Cómo ve la discípulo? ¿Cuál ve la ostorbazo y cuál la osapuca y jaguerente hoy? Da ahí oína lo icote de jaguerese porque la y me embujase. No. Ya ore aturdipa imagina osapuca y na bebe ñandera pues cuereja. Ella tendrá enseñando ya porque ya de toro a valle treimo con cuña caraico. Sin embargo, el Señor dice: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero esta mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Sin embargo, le dice ella, los perros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Esta es la característica esencial de toda madre. Esta es la característica esencial de nuestra madre, la Virgencita también. En la medida en que nosotros suplicamos y suplicamos que nos cure de nuestras dolencias, y cada uno tiene que ir pensando cuáles son estas dolencias que aquejan a nuestra humanidad, cuáles son las dolencias que aquejan a nuestra familia, a nuestros hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu barrio, a nuestra parroquia. ¿Cuáles son los males que nos aquejan aquí en nuestra parroquia? ¿Será que somos entusiastas? Ya veo mi cristiano ña purunía de guajinas ayacu allá esa allá yesape allá allá ya pope y por mía para movimentar y para decir y ande yaran es indica tu mo la yacuera allá pola y por mía. Y entonces nos acercamos y tenemos esta actitud de esta mujer capaz de arrodillarse ante el Señor. Pero para terminar, queridos hermanos, para que entiendan por qué Jesús le responde así a esta mujer. Jesús naiko de poraña va este día y lleva. Entonces, porque no está bien tirar el pan de los hijos a los perros, dice. ¿Saben por qué? Esta es una cuestión religiosa, histórica, dentro de lo que se llama el mesianismo para el judaísmo. El Mesías, según la Biblia, tenía que venir solamente para salvar y curar ¿a quién? Al pueblo elegido. Jesús, como Mesías, según la Biblia, el Antiguo Testamento, el Mesías no podía venir para curar a extranjeros o a otras personas. Por eso es que te presenta bien y te dice que era una mujer cananea.
Jesús yendo hacia el norte, salió de su patria, salió de Israel y se fue hacia Tiro y Sidón. Y entonces, si Jesús le decía, sí, yo a veces puedo ver a Maiteta, cuánto llave. Entonces, todos los seguidores de Jesús que eran judíos iban a decir, este no es el Mesías. Cuando ahí entonces la ñandeyara un boúa escue como Mesías. ¿Por qué? Y porque está haciendo algo que no le corresponde. El Mesías no iba a venir para salvar a otros, sino que lo primero que tenía que salvar era ¿a quién? A los que estaban en Israel. Fíjense que es interesante, mira Yaicuana, pero mira ya estudia y mira la Yaicuana, porque si no ya de ella es sí, Dios te salva a todo, Jesús te salva a todo, que esto, que aquello. No, hay que entender bien el contexto histórico y el contexto bíblico para poder entender este pasaje. Jesús tenía que venir como Mesías para salvar a las ovejas de Israel. Cuando Él envía también a sus discípulos, ¿qué les dice? Vayan, prediquen, primero prediquen ¿a quién? ¿A salven a quién? A las ovejas dispersas de Israel. Siempre tenían este concepto, queridos hermanos. Pero ¿cómo Jesús actúa para decir que Él es Mesías y que el Mesías no está solamente para este pequeño grupo de judíos, sino que Jesús es universal, Jesús es para todo? Y justamente por lo que después le va a decir. Porque la mujer responde, Señor, los perros comen aunque sean las migajas, pero aunque sea bellaguá, o jereja o de la mesa de sus amos. Y esto es entonces lo que arranca la bendición del Señor. ¿Qué es lo que le dice, queridos hermanos? Y justamente, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Es decir, queridos hermanos, ¿quiénes son los que verdaderamente producen el milagro del cambio en la vida de nuestra familia, en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, aquí en nuestra parroquia? ¿Quiénes son los que van a producir el cambio aquí en nuestra parroquia? Los que son allá de Limpio, los que son allá de Guarambaré, los que son allá de San Antonio, los que son allá de Ñembú, los que son allá de Coronel Oviedo. ¿Acuerdo usted? ¿Veo cambiar de parroquia? ¿Veo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Quiénes van a cambiar? Nosotros, queridos hermanos. Esa es la encarnación y esa es la respuesta que Jesús le está diciendo. Tu hija está curada, ¿pero por qué? Por tu gran fe. Ñandé ubeajina. Yagüero via la ñandé y catutajala yayapo, jañandé, entonces ya ye pitasoño pa como comunidad. Y ahí entonces nuestra comunidad podrá dar sanación y salvación a todos nuestros hermanos, a todas nuestras familias. Que así sea. Viva la Santísima Virgen. Fuerte aplauso para nuestra Madre. Nos ponemos de pie y vamos a presentar ante el Señor ahora nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Padre, escúchanos y ten piedad. Padre, escúchanos y ten piedad. Para que en este año jubilar la Iglesia sea más que nunca signo de amor y esperanza para los pobres y marginados de nuestra sociedad, oremos. Padre, escúchanos y ten piedad. Para que nuestros gobernantes se ocupen de las necesidades del pueblo y trabajen en favor de un Paraguay mejor, donde nadie sea excluido por su condición social, oremos. Padre, escúchanos y ten piedad. Para que sepamos valorar la cultura y colaborar para la promoción de la identidad de los pueblos indígenas, abogando por sus derechos y por una vida digna para ellos, oremos. Padre, escúchanos y ten piedad.
para que seamos signos de esperanza para todos los hermanos que sufren, especialmente los pobres, los enfermos y desamparados, para que reciban la asistencia que necesitan y sus sufrimientos sean aliviados. Oremos. Padre, escúchanos y ten piedad. Para que todos nosotros que estamos celebrando este novenario crezcamos en la fe, en la esperanza y la caridad, alentando por el testimonio de Santa María. Oremos. Padre, escúchanos y ten piedad. Vamos a rezar también hoy por los 95 años de Gilda. ¿Vino esta señora o está en su casa? Está Gilda, ahí está, un fuerte aplauso, 95 años. ¡Qué bendición de Dios! Bueno, qué hermoso. También nuestro diácono Ángel Segovia. ¿Dónde va a estar? ¿Vino? ¿Dónde está Ángel? ¿Quién va a ese? ¿Sos vos? ¿Quién es Ángel? Bueno, felicidades. Y también nuestra hermana María Teresa, 61 años. ¿Dónde va a estar María Teresa? Ahí está, un fuerte aplauso también para ella. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Con humildad presentamos al Señor nuestros dones eucarísticos de pan y vino, con el deseo que sean gratos a sus ojos y nos hagan crecer en la fe, el amor y la caridad. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas
Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibe tu generosidad, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos el sacrificio, Que tu Hijo unigénito venga a nuestra ayuda, Señor, y que al nacer de la Virgen no menoscabó, sino que consagró la integridad de su madre, nos purifique de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María en su maternidad. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Omombe uñan de yara Jesucristo, hermano Jagüe, Jagüero viare y cobelle buija, uñan de yara eyu. Omombe uñan de yara Jesucristo,
Remano hagüe, lo güero viare cobelle buja, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral, con los diáconos y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que hoy cumplen años. Ahí están los tres, nuestro diácono que está aquí presente con nosotros, que cumple años. Ángel, también por Gilda, con 95 años, y María Teresa, con 61 años. Que el Señor les bendiga siempre y que cumplan la voluntad del Señor. Y rezamos también por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. La mesa está servida, Jesús Eucaristía está presente y se hace alimento para nosotros. Con un corazón bien dispuesto,
Vayamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar del contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez ese mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Duermen su sopor y temen en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz o es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Muy bien, vamos a llamarle ahí a Gilda, 95 años. Acompáñenle con fuerte aplauso para Gilda. Vamos a entregarle aquí 95 años. Eso no se cumple de un día para otro ya, sino que necesitamos 95 años para cumplirlo. Muy bien. Haré imponente, así me gusta. Venís todavía a la misa con esta bendición de Dios. Bueno, muchas felicidades.
Qué bendición de Dios, 95 años de vida. María Teresa, 61. Ella quiere llegar también a los 100, dice, ¿verdad? 40 te más faltan años de ella. Bueno, muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Y ahora nuestro diácono, Yuga Ave Ángel Segovia. Baile chaveno muy y la lleda. No pone su edad porque dice que cumple solamente 45 años. Bueno, felicidades, felicidades Ángel, que Dios te bendiga. Date la vuelta para la foto. Muy bien, vamos. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar algunos de los avisos que tenemos de nuestra comunidad antes de hacer nuestra oración final. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Mis queridos hermanas, da gusto expresarse en guaraní y el eslogan de nuestra transmisión dice ñande yarañe, y muchas veces nosotros desconocemos la ñande dulce idioma guaraní. O para país o mende orea guayibe ellos aguereco este día en Bojorí ore corazón a corazón de nuestras hermanas abogua oñembo emi situ pasume a cointe oñembo etandereje catuanguacha con ere en botu chaveco canal ñande yara o encomendada cuende, porque para poder llegar a muchas ciudades, pueblos y rincones del país. Aro me decían de Teillo Poipa y como la comunidad, nuestra hermana. PTI. Ore agua jive tu shabeba ahí o agua o pura hei ñandebe tu pasume ha eva hina coro Sagrada Familia me ahí vete y popete hata pora magmaba fieles de Comunidad de Santa María, comunidad de grupo de oración presente, por favor que se ponga de pie. Presente también Capilla Virgen de las Mercedes. Presente, por favor, se ponga de pie. La comunidad maravillosa. Capilla Sagrada Familia de la Parroquia Niño Jesús de Praga presente. Agüelle de TV. Pequeñas comunidades. Santa Lucía. Presente, calurosos aplausos. Santa María de Yubil, presente, un aplauso para ustedes también. De la Capilla Santa Teresa de Jesús, Divino Niño Jesús presente. Agüeyide, veme ahí. Parroquia San Sebastián. Aco apa tuya y que paiteta porque es grupo de adultos mayores, juventud acumulada. Pepe capaz que ya y plata. Muchísimas gracias, hermanas, hermanos. Mañana continuamos con el quinto día de nuestra santa novena, nuestra patrona. 18:45, rezo del Santo Rosario, responsable, encuentro con Dios y los hermanos. Santa Misa, 19:30 horas. Preside el Padre Paulino Villalba, párroco de la parroquia San Miguel Arcángel, coro Camino. Invitados todos los fieles de la comunidad, pastoral familiar, encuentro con Dios y los hermanos.
Parroquia San Miguel Arcángel y sus capillas Cacubemí y Santa Catalina de Alejandría. Ofrenda azúcar. Como dijo el diácono ayer, ya le coma el azúcar, pues con él ya usa más la cocido. Porque muchísimas gracias a Petit Pollo Pumba TV APM con un caluroso aplauso. Bueno, soy yo el que les agradezco a ustedes como comunidad esta linda oportunidad para estar presente aquí. Cada primer lunes luego solemos estar presente con Ñandeyara Ñe'e y agradezco porque a través de las comunidades y del entusiasmo también que ustedes tienen aquí, podemos llegar a entusiasmar a otra gente de todo el Paraguay. Más de 250.000 familias nos están siguiendo en este momento a través de nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Jabeago y Ponain, porque somos nosotros, las familias, ya es agüella, mala, y justamente somos nosotros, en la medida en que nos entusiasmamos y mantenemos también este canal de evangelización. Así que al final, ayer Ureta IBM la colaboración, ahí en la entrada van a encontrar la alcancía. Mostrá un poco la alcancía ahí. ¿Está vivo tu alcancía? De por ahí hace la alcancía, bebé. Y hace montaban la alcancía entero. Bueno, pero estaba vacía todavía. ¿Está ahí la alcancía? Allá está, ahí está. Hemos un amigo a temonana, bebeina. Picuaga ni joven muy otro lado. Bueno, así es que gracias a Dios estamos ya más de 3 años y medio funcionando como nuestro canal de televisión. Y hay muchas lindas propuestas porque esto tiene que ir creciendo, crecer para que podamos evangelizar y llegar con la palabra de Dios a todas nuestras familias paraguayas. Bueno, nos ponemos de pie ahora y hacemos nuestra oración final agradeciendo a nuestra Madre su presencia maternal. Padre, que se alegre tu iglesia fortalecida con estos sagrados misterios y se goce por el nacimiento de la Santísima Virgen María, esperanza y aurora de salvación para el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y viva nuestra Madre, ¡Viva! la Santísima Virgen, ¡Viva! su Hijo Jesús, ¡Viva! y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. Este año jubilar nos envía constantemente para ser peregrinos de esperanza en el mundo. Luego de celebrar juntos nuestra fe, regresemos a nuestros ambientes buscando servir a Dios, especialmente en los más pobres y necesitados. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ya me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ya me adoptó y fortaleció mi fe. Doncella que Dios amó y escogió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, Señora de Nazaret. María de Nazaret, María de Nazaret, por hijo ya me adoptó y fortaleció
fe. Mujer que trajiste